Buen día, ¿cómo les va? Hoy es un hermoso día viernes aquí en la provincia del Chaco, en la ciudad de Barranqueras, en la República Argentina. Y hoy vamos a abordar un tema que todo el mundo le gusta escuchar, porque todos hablan de la envidia, pero no saben qué es la envidia. Le atribuyen poderes sobrenaturales, como que si la persona envidiosa te mira, te maldice, o si habla, te maldice. Son dos cosas diferentes. Maldecir es una cosa y ser envidioso es otra. Hoy vamos a abordar la envidia y en otro video vamos a hablar sobre la maldición y los maldicientes, que son dos cosas diferentes. Hebreos 17:5 dice: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Estuve leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y me encuentro con este pasaje donde habla que los judíos, llenos de envidia, dice, estaban envidiosos, estaban enojados. En otras versiones dice llenos de celos. Organizaron una turba, o sea, alborotaron la ciudad. Entraron a la casa de un tal Jasón buscando a Pablo y a Silas y no estaban. Entonces se llevaron a Jasón y a algunos de los hermanos de la iglesia que estaban con él ante las autoridades de la ciudad, alegando que trastornaban el mundo, los volvían locos, se enloquecían. Yo he escuchado muchas predicas sobre esto. Y una se iba para el norte, otra para el sur, como que estaba bien ser un alborotador. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que esta gente se trastornaba porque no les gustaba escuchar la verdad de la palabra de Dios. Ahora quiero que usted vea varias cosas que se conjugan en esto de la envidia. Los judíos se pusieron celosos de Pablo y Silas. ¿Vamos bien? Bien. Y la envidia les corroía el corazón. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Así dice el pasaje. Eran incrédulos. Y les molestaba que se les juntaran los griegos piadosos en gran número y muchas mujeres nobles. Y fueron sacados del dominio judío, dejándolos sin colaboración financiera. ¿Me entiende dónde está la raíz del problema? De la cual los judíos ortodoxos disfrutaban financieramente. Tenían sometido a esa gente a su voluntad. Recibían préstamos financieros, recibían donaciones, tal cual como es hoy con la gente que es agradecida a Dios. Luego dice, organizaron a muchos hombres malos, gente que por una moneda te acosaban hasta con tu mamá. Le decían que eras una porquería, una basura. En tu cara. El malo de la película eras vos, no eran ellos. ¿Entendés? Y hoy tenemos personas también de ese tipo de calibre que no tiene ni un problema en acusarte si vos le tirás unos pesos. Para no dejarte hacer bien la tarea, los contrataron para no dejarles la tarea a Pablo y a Silas. ¿Y cuál era la tarea de ellos? Predicar la palabra de Dios. Ahí en la ciudad de Tesalónica. Luego, aquí vemos a envidiosos movilizando gente mala, provocando disturbios, acusando falsamente a siervos de Dios. Cuando no logran su objetivo, los envidiosos acusan a otros que comparten la creencia y pensamiento con los acusados. En este caso, eran Pablo y Silas, en la ciudad de Tesalónica. Entonces, a todos aquellos que pensaban igual que Pablo y Silas, le metieron palo y a la bolsa. Vemos que son manejados o gobernados por el espíritu que gobierna el mundo. Y se los descubre cuando dicen que trastornaban al mundo entero. ¿Y quién gobierna el mundo? Satanás.
Usted me dirá, no hermano, ¿cómo va a decir semejante barbaridad? No, esto es verdad. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9 dice así. Cuando lo lleva a un monte muy alto, por Jesús está hablando el versículo, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, alegando que todo eso le fue entregado. Eso dice Satanás. Alegando que todo eso le fue entregado, lo cual es mentira, porque él es padre de mentira. ¿Me va entendiendo usted? Entonces, el espíritu que gobierna actualmente el mundo es el espíritu de Satanás. Y la gente no quiere entender esas cosas. Le gusta compartir las cosas de la iglesia con el mundo. Involucrar en los negocios del mundo. Las personas envidiosas son manejadas por Satanás. Esa es la verdad. Son manejadas por Satanás en sus pensamientos, en sus actos, en sus hechos, deliberadamente. Y lo hacen contra cualquier persona que no es de su agrado. El envidioso no quiere tus pertenencias. El envidioso no quiere nada de lo que vos tenés. Él no quiere que vos brilles más que él. Ese es su problema. Yo te bendigo, hermano. Pero si yo veo que vos estás mejor que yo, ya no te bendigo. Siempre me acuerdo, un hermano me contó una vez un testimonio donde había un hermano fogoso, lleno del Espíritu Santo, que iba a su casa, un vendedor ambulante. Y este hermano le recibía siempre, porque él consideraba que era su amigo. Pero resulta que un día él se compra una heladera, sí, una heladera, una nevera, hermosa, gris, 0 kilómetros. Fue, la compró en el negocio y la trajo a su casa. Y resulta que este hombre viene al mediodía a visitar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, hermano Raúl? ¿Qué es de tu vida? Mirá, estoy re bendecido. Fíjate la heladera que me compré al contado. Y esta persona se le para enfrente y dice, ¿cómo puede ser que Dios te bendiga tanto? Y a mí no, porque yo pago mi diezmo y doy diezmo de más si es necesario para que Dios me bendiga. Y vos que no haces nada, Dios te bendice, pero como que si fuera, no sé, que abriste la canilla. Qué bronca me da verte bien. Y dijo un montón de cosas más, que no se las voy a repetir, por supuesto. Entonces, el hermano Raúl no entendió qué pasó. Y resulta que a la semana la heladera se quemó. Literalmente, el motor dejó de andar, empezó a echar humo, desconectó la heladera y no anduvo más. A los 15 días viene otra vez, güey, qué bárbaro. Se ve que algún envidioso te maldijo. Y era él. Y así hay muchas personas que se acercan por dos motivos a tu casa. Porque quiere verte y porque le molesta verte bien. Hay otras que no, que realmente sí le interesa tu vida, que ora por tu vida para que te vaya bien y cada vez que recibe algo, bendice tu vida. Pero hay otros que no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser personas cuidadosas cuando elegimos amistades y a quién le abrimos la puerta en mi casa. ¿Entendés? Siempre tenés que controlar qué tipo de persona es la que se acerca a tu vida y quiere ser tu amigo. ¿Con qué pensamiento se acerca? ¿Le interesa tu esposa? ¿Le interesan tus hijas? ¿Le interesa tu dinero? ¿Le interesa tu conocimiento? Esto tenés que experimentarlo en tu vida. Y te vas a dar cuenta que tenés que ser cuidadoso cuando elegís a las personas que van a tu hogar. La puerta de la casa no se le abre a todo el mundo. ¿Entendés? Porque todo el mundo no son cristianos. Continuando. Romanos 1:28 dice, 29, perdón. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, y son chismosos. Toda persona envidiosa jamás tiene a Dios en cuenta.
¿Entendió? Un hombre envidioso, una mujer envidiosa, jamás tiene en cuenta qué dice Dios, qué piensa Dios, qué dice la palabra de Dios al respecto de su actitud. Entonces, Dios los entrega a una mente reprobada, un pensamiento malvado, para cometer actos delictivos que ni aun la sociedad secular no los aprueba. Fíjese a qué nivel de maldad llega el envidioso. La persona envidiosa siempre se justifica a sí mismo. Son miserables, son avaros. En su lenguaje no existe la palabra compartir. O es mejor dar que recibir. Es imposible. Porque al envidioso no le importa nada. Le importa a él nada más. Si te tiene que pisar la cabeza para llegar a un cargo, lo va a hacer. Así dice Romanos 1:29. Están todos llenos de injusticia, de maldad. Son avaros. Hermano, va a hacer una donación para el ministerio. ¿Y a mí quién me da? ¿Quién me da plata a mí? ¿De dónde crees que yo saco? Yo me mato trabajando. ¿Para qué? Para darle al pastor. Para darle a los hermanitos. Que se vayan de joda por ahí. Mándese a mudar acá, váyase a trabajar. Así te dicen. Y la ropa de él es andrajosa. Las camisas agujereadas. El cuello sucio de tanta tierra. Porque no compra jabón ni ocupa agua para no gastar. ¿Me entiendes? Siempre se justifica. Yo soy un pobre hombre, hermano. Una persona muy sensible. Una persona que tiene un corazón débil ante estas cosas. Siempre se está justificando. Delante de cualquiera. Ni con la mamá es bueno. Levantan chismes, injurias, calumnia, llevando a la gente a su alrededor a pleito. ¿Por qué? Porque donde está el envidioso, siempre hay pleito. Siempre hay un problema. Y muchas veces, escuchá lo que te voy a decir, inducen al homicidio literalmente. A causa de sus mentiras. A causa de sus chismes. Porque así dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, la persona envidiosa no es cristiana. Si hay un envidioso dentro de la iglesia, es un hecho que va a haber un problema muy grave. Porque va a anhelar subir allá donde está el pastor, como hacía Satanás. Y subiré a los lados del norte y me sentaré en el trono de Dios. Porque así es el envidioso. Su corazón se llenó de malicia. Era malintencionado Satanás. Él fue creado un querubín. Lo mejor se hizo para él. Pero dice la palabra que se halló en su corazón maldad. Entonces, nosotros tenemos que entender que no todas las personas que brillan, que son fulgurantes, que son personas brillantes, inteligentísimas, son buenas personas. También hay personas así que son muy envidiosas. Podrido en plata, pero llenos de envidia. Así dice la palabra de Dios. Realmente este tipo de personas está en peligro de sucumbir en las manos del diablo. Porque Dios hace rato que no camina con ellos. Hace rato que Dios le soltó las manos. Hace rato que Dios no está con él. La envidia es una puerta abierta para el diablo. Y él va pensando y ya va entrando y ya te va a ir haciendo hacer cosas. El envidioso ve fantasmas, ve cosas que nadie ve. ¿Por qué? Porque su imaginación endemoniada le hace ver que todo el mundo está fraguando un plan en contra suya. Entonces él se cree vivo, porque se cree vivo, y antes que vos intentes algo, te lo hace él. Y esa es una maquinación satánica. ¿Entiendes? Es lazo del diablo. Hay personas que creen que el envidioso tiene cierto poder que hace que le vaya mal al prójimo. Se le rompe la moto, se le rompe el auto, se le rompe la casa, rompe las relaciones con su esposa, con su novia, con sus hijos, en el trabajo. Y la verdad, esto no es verdad. El envidioso no tiene poder.
Porque el envidioso maldice. ¿Y cuándo te alcanza la maldición? Cuando vos estás en pecado. Cuando vos sos una persona que está en adulterio, en fornicación, en lascivia, en homosexualidad, en lesbianismo. Y te puedo ir nombrando 30.000 cosas más que son pecados delante de Dios. Y es una puerta abierta al diablo. Entonces, vos tenés que entender que tenés que llevar una vida ordenada delante de Dios. Santa y piadosa, dice la Biblia. La envidia no tiene poder. Lo que te alcanza es la maldición. ¿Y quiénes llevan la maldición a tu vida? Los demonios. Hace un tiempo atrás tuve una discusión con un grupo de Facebook, de esos muchos grupos de Facebook, que se creen profetas y son personas ignorantes de la palabra de Dios. Y a mí me gusta hablar con estas personas para traer luz a su vida, porque yo hablo la palabra de Dios, nada más. En un momento dado, hablamos sobre las maldiciones y los demonios generacionales y los demonios familiares, que la gente tampoco cree que haya eso dentro de la iglesia, pero eso está, porque ya hay un patrón que demuestra que sí, que es cierto, que hay demonios asignados generacionalmente a tu familia para que tu familia sea destruida. Así como hay ángeles que están designados para cuidar tu familia y llevar y traer la oración y llevar y traer bendición para tu vida. ¿Entendés? Entonces, la gente cree que el envidioso tiene poder. Mentira. La envidia es una manifestación de la carne. La persona que no lee la Biblia, no tiene una vida de oración a diario, una persona que no se consagra para Dios, una persona que no renuncia a su carnalidad, es imposible que sea un cristiano verdadero. Si usted no lee la Biblia, nunca se va a enterar qué dice Dios en su palabra y qué mensaje tiene en este día, por ejemplo, para tu vida. Si usted no ora a Dios, Dios nunca se va a enterar qué pasa en su vida. Aunque la gente dice, no, pero Dios conoce mi corazón. Él sabe cómo yo pienso. Sí sabe, pero a él le gusta que usted le hable. Yo tengo un hijo, se llama Miqueas. Y tengo un nieto, que se llama Dylan. Y 4 hijas mujeres y una esposa. Y yo no vivo aislado de ellos. Yo hablo todos los días con ellos. Todos los días yo mantengo una relación de familia con todos mis hijos y mi esposa. Y con mi nieto. Hasta con el perro. Porque si usted no le habla, el perro no sabe si usted qué es lo que quiere. Entonces lo mismo pasa con Dios. Si usted no habla con Dios, Dios cómo se va a enterar de su necesidad. ¿Entiende? Porque es fácil pedir, hoy quiero un auto, Señor. Yo quiero un auto. Y Dios se va a preguntar, ¿para qué quiere un auto? ¿Cómo está tu estado financiero para sostener un auto? Un auto es como mantener una casa. O sea, mantengo mi casa y mantengo la casa del auto. Entonces Dios no te va a dar nada, porque no te va a dar algo que no te conviene. ¿Me va entendiendo cómo es este mensaje? Dice 1 Timoteo 6:4. Está envanecido. No entiende nada. Sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Preste atención. Escuche atentamente. La persona envidiosa siempre está metida en discusiones que no tienen ni sentido. Se cree el más sabio. Según su opinión, él es un erudito, un sabio, un maestro de la teología. Solo por conocer 3 versículos más que usted. Siempre busca iglesias o lugares donde la mediocridad reine. Así él se siente superior. Nunca piensa bien de otros debido a que él es de corazón sucio. La persona que vive en la mediocridad no se da cuenta. Y él es el rey de los mediocres, el envidioso. No se da cuenta que está en pecado. No se da cuenta
que su vida corre peligro, que su vida está al borde del abismo. Usted, si en este momento fuese usted la persona envidiosa, si usted suma todas las cosas que yo le hablé en este momento, y viene Dios por su alma en esta noche, ¿a dónde piensa usted que va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Ahora bien, la palabra de Dios le envía un mensaje claro y preciso a toda persona que vive así, en ese estado calamitoso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: por tanto, desechando toda malicia, o sea, desechando, dejando de lado, y todo engaño, e hipocresías, envidias, y toda difamación, deseen ustedes como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Entiende? La envidia se combate con la palabra de Dios. Cuanto más lee usted la palabra de Dios, más se va a dar cuenta que hay cosas en su vida que no están bien y que usted tiene que desechar. La gente cree que esto es mágico. La gente cree que yo leo la palabra de Dios y ya está, yo leí hoy la palabra de Dios. Pero la gente busca todo lo que es la bendición. Y te bendecirá Jehová en el campo, y te bendecirá Jehová en la ciudad, pero nunca le hablamos de sus pecados personales. Hay dos tipos de pecados: los pecados espirituales y los pecados carnales. Y hay gente que no conoce estas cosas. Y dice, ¿cómo que hay pecados espirituales? Y que si todo es espiritual. No. Están los pecados de la carne y están los pecados que son cuando vos dejás de creer en Dios y te vas detrás de los Baales. Y hay muchos tipos de Baales. Yo tengo un amigo que le encanta la banda, hay una banda de rock cristiana, y él está enloquecido y todos los días, hasta póster tiene. Su corazón se desvió. ¿Pero qué tiene de malo, pastor, que tenga un póster ahí? Y falta que le prenda una vela nomás. Falta que le prenda una vela. Cuando vos sos una persona que se mete en este tipo de cosas, estás cometiendo un pecado espiritual. Es como que dejes de ser un cristiano y te vayas con los testigos de Jehová, o con los bautistas, o con los adventistas. Personas que no creen en Dios, no lo conocen a Dios, lo conocen de oído, pero nunca han experimentado, nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Niegan el poder del Espíritu Santo. Yo los escucho en las redes sociales. Después me dicen, no, nuestros queridos hermanos bautistas. No, no es mi hermano. El que acepta a Cristo en su corazón y reconoce que fue levantado por Dios al tercer día, y cree en el poder del Espíritu Santo, y que a través del poder del Espíritu Santo se puede levantar muertos, se puede sanar enfermos, se puede dar una solución a la vida de cualquiera, ese es mi hermano. El resto no. Son mis parientes lejanos, nada más. Entiéndalo. ¿No le gusta? No es algo que tengo que solucionar yo, es algo que tiene que solucionar usted, porque usted no va a entrar al cielo. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño. Y ustedes están siendo engañados por Satanás. Por eso yo les estoy avisando, les estoy advirtiendo. Cuando venimos a los pies de Cristo, traemos una mochila muy grande, llena de cosas a las cuales debemos renunciar. Así dice el versículo que les leí recién. Desechando, renunciando, dejando de lado el fruto de nuestra vieja y humana manera de vivir. Y debemos enfocarnos en aprender y memorizar la palabra de Dios. Así cuando nuestra carnalidad se manifieste, porque la carne se manifiesta. ¿Sabe cuándo se manifiesta? Cuando usted se enoja. Cuando usted ve una pollera más a 4 dedos más arriba de la rodilla. Cuando ve un pantalón muy ajustado en una mujer. Cuando te excita un hombre, siendo hombre vos, ahí se manifiesta tu carnalidad, tu viejo hombre. ¿Entendés?
Entonces, debemos hablar en voz audible. No, esto no está bien. Esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí mismo le renunciamos diciendo, renuncio a toda carnalidad humana. La cuelgo en la cruz del Calvario, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Esta es una manera de renunciar. Me hago libre por la sangre de Cristo que tiene poder para libertar. Porque ella es poderosa, fue derramada por amor a nosotros. Esa es la manera correcta de crecer como cristiano. Una vida de renuncias, dejando de lado mi vieja manera de vivir y buscando agradar a Dios. Dios te va a bendecir porque Él es el buen Padre y te dejó la fórmula del éxito. Y está claramente escrito en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. A la gente dice, no, el Antiguo Testamento no me gusta, yo soy cristocéntrico. Deja de decir pavadas. Vos no sabes nada. Porque el Antiguo Testamento respalda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús mismo decía, amarás al Señor tu Dios, ese es el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es parecido. Y en ella se cumple la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento. Entonces, déjate de decir pavadas y comenzás a leer la palabra de Dios. Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque esto no va a ser fácil. Esto de pelearte con vos mismo, con tu carnalidad, no es fácil. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra. Ni... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que te van a querer desviar de tu vida espiritual. Para que te vaya bien en todo. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dicen algunas cosas. En todo lo que vos emprendas, llevando una vida ordenada delante de Dios, alineada a la palabra de Dios, sin desviarte a derecha o a izquierda, Dios va a prosperar tu vida. ¿Entendés? Debemos poner por obra la palabra de Dios. Va a costar al principio, pero a medida que lo vamos haciendo, vamos a ver los beneficios de ser obedientes al pedido de Dios. Usted quiere una vida de victoria, usted quiere una vida de bendición, una vida de prosperidad. Quiere ver sus hijos sentados en la iglesia al lado suyo, junto a su esposa, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ponga en práctica la palabra de Dios. Está cansado de ver sus hijos que vuelven borrachos, de andar en la noche, drogados, de ir a buscarlo a la comisaría porque está preso, porque es un ladrón, porque es un peleador, porque es un homicida. Evítese todo eso y póngase a escudriñar la palabra de Dios. O sea, a leer, a aprender. Y póngala en práctica y verá que su vida va a cambiar. La persona que tiene un encuentro con Jesucristo de Nazaret jamás vuelve a ser el mismo. Jamás, le aseguro. Tengo 54 años y de los 15 años soy cristiano. Y no he visto justo desamparado, porque es verdad, ni sus hijos que anden mendigando pan. Porque siempre Dios lo bendice y lo prospera cuando la persona está alineada a la palabra de Dios. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, lo puedas entender. Si te gustó el video, dale like. Entonces otros podrán escuchar el mismo mensaje porque YouTube va a promocionar este video. La idea es que salgas de la oscuridad donde estás. Que salgas del engaño donde has caído. Porque Dios quiere verte bien. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Pero es necesario que te digan la verdad. Y la verdad es esta. El envidioso no tiene esperanza delante de Dios. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho.